Vamos a la lectura del libro de Éxodo, en el capítulo 33, de los versículos 12 al 23. Moisés dijo al Señor: Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pero si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dice el Señor a Moisés, pues cuenta con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu resplandor, insistió Moisés, y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, pues allí estaré. Cuando yo pase en todo mi resplandor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Esta es palabra de Dios. Señor. Salmo 99. El Señor es Rey. Que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines. Que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre grandioso e imponente. Él es santo. Rey poderoso que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exalten al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor, y Él les respondió. Les habló desde la columna de nube. Cumplieron con sus estatutos, con los decretos que Él les entregó. Señor y Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Es palabra de Dios. Vamos a la tercera lectura de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios
por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Esta es palabra de Dios. El texto del Evangelio viene hoy de Mateo 22, versos 15 al 22. Dice: los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Les enviaron pues discípulos suyos, junto con algunos partidarios de Herodes, a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Dejaron a Jesús y se marcharon. Es palabra del Señor. Hay una dificultad inicial en enlazar este texto con los anteriores. El texto del Éxodo, donde muestra cómo Moisés demanda de Dios: mira, si me vas a poner a llevar a este pueblo de gente tan difícil de lidiar, tan complicados, tan quejumbrosos, que yo jamás escogí, yo tengo que estar seguro de que tú vas con nosotros, o si no, yo a esto no le jalo. Me parece muy sabio de parte de Moisés, porque evidentemente
no tenía ninguna esperanza de convertirse en el líder de un pueblo con esas características. Una horda de esclavos recién evadidos del régimen del faraón, que llegan a un desierto. Ahí no hay de qué hacer nada, ¿no? O sea, la posibilidad que tiene Moisés como líder de ese pueblo es sombría. Pero le dice: bueno, tú me metiste en esta vaina, me metiste en semejante empresa, por orden tuya estoy actuando, solamente porque tú andes con nosotros, nos acompañes y vayas con nosotros, esto tiene sentido. De lo contrario, no hay nada que hacer aquí. Me parece una muestra de sensatez y de una visión muy clara de parte de Moisés. Y es hermoso la manera como el Señor le responde. Es que tú eres mi amigo. De acuerdo, claro que sí. Claro que sí. Te acompaño. Acompaño a este pueblo, voy con ustedes. ¿Qué está pidiendo Moisés al pedir eso? Está reclamando del Señor que sea su protector, que sea el protector de este pueblo. 1, protección. 2, guía. Dinos para dónde. Dinos qué hacer, cuándo, cómo. La guía de ese Señor. Y está reclamando provisión. Tú eres el que nos tienes que dar los medios para abrir unos pasos en este desierto del cual no podemos cosechar, no podemos alimentar nuestro ganado, no podemos encontrar nuestra propia agua, etcétera. Dependemos de tu provisión. Este evento se presenta después de que hubo toda la proclamación de la ley en el monte, después de que se establece el pacto a través de la ley, en el que Dios les propone: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y aquí está este pacto alrededor de esta ley que les estoy entregando. Es un pacto de sometimiento del pueblo a Dios, pero un sometimiento que no es en esclavitud, sino un sometimiento para recibir estos 3 elementos: protección, guía, provisión. Es la clase de señorío que establece Dios sobre su pueblo y que el pueblo recibe como beneficio. Por lo tanto, allí existe un pacto, por eso lo llamamos el antiguo pacto, el pacto a través de la ley que se establece allí en el monte. Esa concesión del Señor además está acompañada por una degustación muy linda. Moisés le dice: yo quiero tener el privilegio de conocerte cara a cara. El Señor le dice: pues no es posible que un ser pueda verme la cara y sobrevivir. Siempre en el antiguo pacto existe esa connotación de que no es posible para un pecador como cualquiera de nosotros estar en la presencia del Dios Santísimo, porque es completamente incompatible el pecador con lo excelso de Dios. El Señor puede
en ese momento acompañar, puede bendecir, puede proteger, puede proveer, pero no está el pueblo a la altura de ponerse en un cara a cara con su Señor. Por eso le dice, mira, te voy a dejar saber de mi bondad, pero mi cara no la vas a ver. Y lo cuida en un nichito que le hace dentro de una roca para que él perciba, para que Moisés perciba la bondad de Dios, perciba ese, como decíamos ahora, esa paz que no se entiende, ese amor, esa calidez, esa generosidad, esa ternura de Dios. Y otro detalle es que le deja ver la espalda. Obviamente estamos hablando de que Dios no tiene cara, mano, espalda, esas cosas son solamente una representación simbólica que hace aquí como para tratar de poner en perspectiva. Pero noto con ese detalle de percibir su calor que además ver la espalda le pasa a uno cuando uno va detrás de alguien. Entonces cuando ese alguien va adelante, le está diciendo muy claramente, ¿sabes qué? No te estoy mandando a que abras el camino, a que aventures una cosa que no sabemos cómo te va a ir. Ve a ver, yo te recomiendo que todavía te va bien. Después me cuentas cómo te fue. Y alguna cosita me llamas y yo te ayudo. No, es que Dios es el que va adelante. Él es el que le está poniendo el pecho a todo lo que se avecina. Y entonces es muy bello que ese destello esté acompañado por ese detalle de mostrar la espalda. El Salmo lo exalta de una manera poética, como ese inmenso poder de Dios estuvo con el pueblo y el pueblo podía clamar a Dios y Dios respondía. Ese es un estado ideal de condición de sometimiento en el que hay un beneficio para el pueblo al tener al Señor, a Dios como su Señor, y estar en completa libertad. Es interesante que es una libertad dada por un sometimiento, lo que aparentemente suena a una contradicción. ¿Cómo así que para yo ser libre me tengo que someter? Es interesante y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. En el texto de Mateo, pues acabamos de ver la encrucijada que le arman a Jesús sobre el tema del tributo. La palabra que se usa en griego en realidad es una palabra del latín, puesto que están sometidos a unos que hablan latín, que son los romanos, y es census, de donde viene la palabra censo. ¿Por qué la palabra censo la traducimos impuesto? No es la traducción directa, en realidad está mejor dicho tributo. Y el tributo, cuando uno dice le rinde tributo a alguien, es porque está sometiéndose, está siendo lacayo, súbdito de ese a quien le rinde tributo. Reconocerle tributo a alguien no es solamente darle plata, es someterse. Y aquí lo están diciendo la trampita que le ponen. Le mandan súbditos, alumnos de los maestros de la ley. Está Jesús delante de todos los discípulos, pero le manda también a unos herodianos, a unos partidarios de Herodes que son muy, Herodes es de la línea de someterse a Roma. Él no quiere pleito, él quiere la pax romana, que llamaban. Es decir,
para que Roma no nos aniquile, nosotros obedienticos. Las 3 letras, las 4 letras, O, B, D, C, las que tenía que aprenderse. Si Jesús decía no tributos, se echaba encima a los herodianos, por supuesto. Y de paso Herodes decía, mire, ese es enemigo del César, por lo tanto no es deseable, que es de lo que finalmente lo acusan, ¿no? Cuando quieren darle muerte, es enemigo del César. Pero le mandan a los discípulos de los fariseos que tienen muy claro que solamente se debe uno someter es a Dios, de acuerdo con la ley. Ellos están diciendo una cosa muy correcta. Tributo, nosotros hasta plata le damos, pero someternos, reconocerle señoría al César, eso ya riñe contra un lugar de preeminencia que solo le corresponde a Dios. El dilema es fregado. Y la respuesta de Jesús pareciera una manera de salirse por la tangente. De hecho, mucha gente lo toma de esa manera, ¿no? Eso no es conmigo, eso son cosas del César. Realmente no es esa la respuesta, no es esa la interpretación que uno debería darle a esa. Dice, bueno, ustedes usan lo que reciben como salario, son monedas romanas. Ustedes están en una economía que depende de Roma. Ustedes están en una nación que perdió su soberanía precisamente por haber abandonado los estatutos, la ley, el pacto, por haberse dividido, por haber caído en sus codicias, en sus idolatrías, se volvieron un reino débil, que ustedes mismos se condujeron al destino actual. Ustedes son súbditos del Imperio Romano. Eso no es culpa ni de Dios ni mía, eso se lo buscaron ustedes mismos. Es decir, las circunstancias actuales son estas. Ustedes en este momento, si quieren sobrevivir, les toca admitir esa realidad en la que están, y es que son súbditos del Imperio Romano. Por lo tanto, esas son las consecuencias. Les toca, además de pagar, les toca tener a un reyesuelo subyugado, que es más un payaso que otra cosa, que realmente un rey soberano de una nación. Se nos parece a muchos personajes de la política de hoy, que realmente son más títeres del imperio que realmente representantes de la soberanía de una nación. Entonces no es tan distinto. No por el hecho de que ustedes ahora pretendan una religiosidad que solamente está en unas apariencias, porque si ustedes realmente fueran los creyentes que dicen que son, entonces le darían al Señor lo que es del Señor, y tampoco le quieren dar. Entonces ustedes no quieren ni reconocer su condición de súbditos de un imperio extranjero, pero tampoco le están dando al Señor lo que es del Señor. Le está pidiendo dos cosas que ellos no quieren hacer: reconocer el tributo al César y el tributo que le corresponde al Señor. Dentro de la secuencia de pasajes que hemos leído en este capítulo de Mateo, ha demostrado muy bien el Señor Jesús por qué sostiene que ellos no están dando al Señor lo que es del Señor, y ahora tampoco le quieren dar lo que es del César. Como quien dice, en una posición realmente muy cómoda
estos que llegaron a tratar de ponerle trampa a Jesús, y por eso los trata con dureza. Hipócritas. Ustedes vienen acá como que dicen, ay, qué piadosos somos. Ustedes no son eso, ustedes lo que quieren es simplemente buscar recovecos para evadir la realidad. Y luego la lectura de Pablo, en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Creo que esta es la primera de las cartas que escribe Pablo a alguna iglesia. A esos tesalonicenses, Pablo tuvo que huir de Tesalónica por la persecución y quedaba muy preocupado porque quizás esos mismos que le persiguieron, quizás otros que llegan con unas predicaciones medio falsificadas, estarían echando a perder la predicación que con tanta valentía narra aquí que fue sembrada. Y escuchan muy buenas noticias de que realmente estos tesalonicenses son una comunidad que sí aprovechó, que sí recibió y las pone como una comunidad ejemplar. Ustedes son ejemplo de toda la región en este momento. Reconoce eso Pablo. Son un ejemplo de los que sí rinden tributo al Señor. El verdadero tributo. Y lo destaca por lo menos en 3 características de esta comunidad. Dice primero, al principio, que en esa comunidad el evangelio no se quedó en simples palabras. Esta gente tan pronto como creyó, empezó a dar muestras en acción. Y una cosa que destaca es que ellos se convierten en la práctica, en una forma tangible, en imitadores del Señor. Y ojo la característica que él destaca. ¿Por qué él dice que son imitadores del Señor? Dice, porque son gozosos. En medio de la oposición más terrible que tuvo que sufrir esa gente. Porque los mismos que persiguieron a Pablo también estaban montándose la idea de los tesalonicenses. Dice, se nota que ustedes son del Señor, se nota que ustedes vuelven el evangelio a acción, porque son gozosos. Y por una característica también muy importante, Pablo denota esta comunidad que sí rinde tributo al verdadero Dios, y es precisamente porque dice, dejaron los ídolos y ahora sirven. Es una manera mejor de decir tributar. Ahora sirven al Dios verdadero. De estas lecturas enlazadas de esa manera, notarán que repetí mucho la palabra tributo, y ese es el título que quiero darle a la exposición, el tributo. La reflexión que surge de esto es que todo ser humano está sometido a varios poderes, como mínimo está sometido a los poderes de la naturaleza. Las leyes de la física, el hecho de que tiene que comer, crecer, reproducirse y morir, las leyes de la naturaleza. Por lo menos pertenece a un entorno nacional. Nació en un país con unas características. Por ejemplo, estos judíos habían nacido allí en Israel, donde estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Es una realidad que el que nació ahí no escogió hacerlo, pero le tocó. En Colombia nacemos debiendo ¿cuántos dólares cada persona? Pero uno nace con una deuda externa que uno no escogió y que nunca va a acabar de pagar. Y yo, ¿cuándo contrajo esa deuda? Pero me tocó nacer en un país donde nací endeudado. Estamos inmersos en un sistema económico
quiéralo o no lo quiera, a mí me toca recibir y dar dinero para poder tener lo que necesito. Yo no puedo decir de un momento a otro, me aparto del sucio dinero. Pues te apartas también de la comida y de todo lo que necesitas si pretendes desconocer que dependes de un sistema monetario en el que estás inmerso. Perteneces a una estructura social, naces en una clase social, estás dentro de un modelo de sociedad y eso te hace someter a unas normas de la sociedad, lo quieras o no lo quieras, ahí estás. Por lo general perteneces a una familia y lo reconozcas o no, tienes una escala de convicciones, una escala de valores, tienes una convicción de la trascendencia, tienes una idea de la divinidad, o te divinizas a ti mismo o te inventas alguna divinidad, pero esa escala de trascendencia nos corresponde a todos los seres que tenemos alma. Pero además de esas mínimas que puede uno identificar fácilmente, muchos tenemos otros poderes a los que estamos sometidos, los que tenemos que trabajar, los que estamos en una estructura empresarial, los que hemos conformado un matrimonio, una familia, y establecemos ahí unos roles de poder que indispensablemente existen. Pero además de esas dependencias, de esos poderes a los que estamos incursos, muchos incurrimos en otras dependencias patológicas que se apoderan de nosotros. Y ojo, a toda esa lista de poderes le tenemos que rendir tributo, nos cobran su precio. Por hablar de ejemplos de dependencias patológicas, las dependencias de sustancias. Ustedes saben que en mi caso hay una cercana situación que es muy sensible en mi familia. Las dependencias al tabaco, al alcohol y a otros psicotrópicos que tanto estragos causan. Las codependencias emocionales. En nuestra congregación misma conocemos de casos de personas que han establecido relaciones de unas dependencias que ya son patológicas. Está bien que yo me enamore de alguien, está bien que yo quiera ser feliz con alguien, pero que ese alguien tiene la responsabilidad de hacerme feliz a mí, que si ese alguien no está, yo me quiero morir. Pobrecito ese alguien, la responsabilidad tan grande que le puse. Pobrecito yo esperando algo que alguien no me puede dar. Las dependencias patológicas al dinero, al sexo, al juego, a la comida, ya sea para comérsela o para no comérsela. Entonces están las anoréxicas, los dragones, las personas que comen compulsivamente, etcétera. O sea, la lista de posibles amos a los cuales le rendimos tributo puede ser bastante larga. Y el caso es que yo no cambio de un amo a otro, yo sumo amos. A cada una de estas cosas le debo pagar su tributo. Y mientras más amo me invente, más tributos me toca pagar. Así es la cosa. Cuando Jesús dice al César lo que es del César, originalmente yo no tenía ningún sometimiento al César. Allá en el monte de Herod, eran ellos los líderes. No tenían más dependencia, ni sometimientos, ni tributos. Y ahora se echaron a semejante imperio encima. Y se siguen inventando más cosas y más tributos les toca ir pagando. El punto es, entonces, que el Señor nos está haciendo aterrizar a reconocer
que como seres de esta realidad en la que estamos inmersos en una cantidad de poderes. Él no nos pide que cortemos con los poderes, Él nos pide que rompamos con ellos. Cuando Él dice no quiero sacarlos del mundo, sino librarlos del mal, en la oración que hacía en el huerto. Esos poderes hacen parte de la realidad en la que estamos. Lo que pasa es que nos toca es aprender a ponerlos en una clara perspectiva, en un orden de jerarquía correcto. La clave de la jerarquía correcta es saber rendir el tributo que a cada uno le corresponde en justa perspectiva. Los tesalonicenses lo hicieron de una manera, como les decía, como Pablo lo destaca, con esos por lo menos dos decisiones muy claras, que prácticamente es una sola. Es romper con ídolos. ¿Qué quiere decir con ídolos? Oiga, yo ídolos no lo conozco, ¿no? Eso era de la antigüedad, que hacían unas estatuas allá y las... No, hoy en día estamos llenos de ídolos. Cada una de esas dependencias patológicas que mencionaba ahorita son formas de idolatría de nuestra sociedad moderna. La persona que está esclava de la moda, el que está obsesionado con el poder, el que está obsesionado con el dinero, el que le interesa es cultivar relaciones y que todo el mundo lo mire a él como el más hermoso. Estas son cantidades de formas de idolatría que el mundo moderno nos impone y que claramente nos toca aprender a distinguirlas para romper con ellas, en la medida en que ellas rinden con la jerarquía correcta de poderes. Dios nos quiere libres, no porque dejemos de atender a nuestras obligaciones, sino porque las pongamos en la justa perspectiva. Entonces, esta comunidad de Tesalónica nos da un ejemplo de cómo ellos supieron dar tributo a quien corresponde. Rompieron con ídolos, es decir, ellos rompieron toda clase de relación con dioses falsos, pero además empezaron a mostrar un gozo, una alegría, una disposición al servicio, un fervor por predicar el Evangelio, unas prioridades muy bien enfocadas que les permitieron poner en orden toda su vivencia comunitaria. Por supuesto que pagaban impuestos, por supuesto que les tocaba hacer mercado, por supuesto que les tocaba ir a la Universidad de Tesalónica a los muchachos, a todas las cosas normales les tocaba hacer, pero le habían puesto subyugado en el orden de jerarquía correcto. Primero está lo que el Señor nos ordena y todo eso, lo demás se subyuga a ese ordenamiento que Dios pone. Entonces, lo que empieza como una demanda de Moisés, es decir, quiero que estés con nosotros, dice Moisés, quiero saber que nosotros vamos a marchar, pero solo si tú vienes con nosotros. La respuesta del Señor es, yo sí estoy contigo. ¿Estás tú conmigo? Repito la pregunta. El Señor dice, yo sí estoy contigo. Yo sí estoy contigo. Te pregunto ahora a ti, ¿tú estás conmigo? Damos gracias al Señor por su palabra. Oremos. Señor, gracias porque estás con nosotros. Tú has dado muestras inequívocas, portentosas,
de tu poder, de tu amor, de tu protección, tu guía y tu provisión para con nosotros todos los días de nuestra vida. Nosotros reconocemos, Señor, que los que fallamos somos nosotros. Nos hemos dejado esclavizar de otra clase de poderes que no hacen parte de tu plan. Nos hemos creído capaces de sustituir lo que tú nos ofreces y hemos resultado engañados. Hemos resultado esclavizados queriendo liberarnos. Te rogamos, Señor, que tú nos des el entendimiento que diste a esta comunidad ejemplar, de romper con todas esas esclavitudes que hoy nos agobian, de reconocerte como el único digno de tributo supremo, que podamos atender todo nuestro entorno, toda nuestra realidad, todas nuestras responsabilidades, pero ante todo, siempre y cuando estemos poniéndote a ti en primer lugar, Señor. Nos ponemos como comunidad anhelando ese crecimiento espiritual para que tú puedas decir de nosotros que somos realmente tus siervos y que hemos abandonado servidumbres patológicas a otros ídolos. Levanta, Señor, esta comunidad con tu poder, que seamos ese ejemplo, no para jactarnos, sino para que cualquiera que nos vea diga, el Señor sí está con ellos y ellos están con su Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Escucha, Señor.